No tengo ningún conflicto de interés para esta plática, en donde trataremos de hacer algunas reflexiones sobre si la linfopenia tiene un impacto sobre la eficacia del tratamiento modificador de la enfermedad y qué sabemos de ello. Y puede ser que al final de la plática tengamos más preguntas que respuestas. Todo esto ya se los explicaron muy bonito en las pláticas pasadas y simplemente diremos que los linfocitos están implicados en forma importante en la fisiopatología de la esclerosis múltiple y que las terapias modificadoras de la enfermedad ejercen su acción modificando de alguna manera la modulación de estos linfocitos, ya sea depletándolos a los T, a los B, a ambos, o modulando activación, proliferación, secreción de citocinas, reducción de tráfico a través de barrera hematoencefálica, secuestro, etcétera. Entonces, la pregunta para nosotros clínicos es muy lógica. Y es decir, el grado de linfopenia que producen alguno de estos medicamentos podría resultarme un marcador útil para predecir su efecto en un paciente en particular. Y otra pregunta que viene también a colación es, ¿puedo modificar la selección en caso de que quiera cambiar de tratamiento modificador de la enfermedad? Bueno, las respuestas están implícitas ya en las pláticas previas, muchas cosas no se saben, pero lo que sí sabemos es que los linfocitos circulantes solo son el 2% del total de la población linfocitaria del cuerpo y que este número es muy variable y tiene cambios frecuentes interindividuales y por épocas de la vida. En sangre, estos linfocitos T representan el 60 al 80% de la cuenta y los B y las células natural killers el resto. Podría no ser un indicador muy real del pool total y de la función global linfocitaria. Es medir en sangre simplemente los linfocitos. Ya platicamos sobre lo que es la linfopenia. Ahí está el National Cancer Terminology Criteria para que vean cómo se clasifica y que también toma en cuenta la cuenta de CD4. Otro punto importante es que la linfopenia de las personas con esclerosis múltiple puede ser completamente independiente al uso de un medicamento en particular. Vamos a analizar el caso de algunos medicamentos. El fingolimod, pues ya nos dijeron que afecta la migración linfocitaria vía la inhibición del receptor de la esfingosina 1-fosfato. Lo que hace es que evita que los linfocitos que expresan CCRT salgan del nódulo linfático. Los secuestra, en una palabra. Y entonces secuestra células T naive, células T de memoria central, células B de memoria, y afecta poco a las células T que no expresan CCRT. Hay disminución de CD4 y de CD8. Y si nos ponemos a revisar los artículos, vamos a identificar discrepancias entre los distintos autores en cuáles son las células que afectan más. Pero los que sí están muy de acuerdo es que hay una desproporcionada disminución de CD4 frente a CD8, porque los CD4 se secuestran mucho más fácilmente. Los pacientes tratados tienen mayor población naive y menos efectora de memoria. Bien, vamos a analizar algunos estudios. En este estudio retrospectivo, Fragoso lo publica en el 2018, está hecho en el MS-Based Registry, con pacientes que tenían menos de 750 linfocitos y más de 1000 linfocitos, donde demuestra que el grado de linfopenia no influye en la tasa anualizada de recaídas, en el tiempo para la primera recaída, ni la progresión sostenida de la discapacidad a 6 meses. En este otro estudio de Kaufman, también publicado en el 2018, pero ahora con 113 pacientes en Alemania, concuerda en que el secuestro y disminución de linfocitos en sangre periférica por el fingolimod es muy importante y que primariamente es a expensas de células T, CD4 y de células B, CD19 también. Baja células T naive centrales y de memoria T y B y T helpers, o sea, las células proinflamatorias. Y ustedes pueden ver cómo virtualmente a lo largo de 36 meses todos los pacientes de Kaufman desarrollan linfopenia, principalmente grado 2 o grado 3 con el fingolimod. Sin embargo, analiza de manera muy interesante aquellos pacientes que tenían una cuenta linfocitaria normal al principio y que la mantienen durante la primera etapa del tratamiento y los clasifica como aquellos que tienen más de 1000 linfocitos. Solamente 10 conservan esta situación. Divide a los que tienen una linfopenia media de 0.5 a 1 y baja menos de 0.5.
y los estudia y se da cuenta que en todos los grupos bajan los CD4 y las células BC19 drásticamente, de manera que concluye que la diferencia entre los pacientes que tienen una cuenta linfocitaria normal y los que no la tienen es que la disminución de CD8 y de natural killers es mucho menor en la serie de linfocitos normales. Cuando se va a observar los desenlaces clínicos de los tres grupos, como puede ver en la tabla marcado en amarillo, no existe ninguna diferencia en los desenlaces entre ellos. Y concluye, pues, que la disminución de CD4 es comparable. Y se va a analizarlos a 36 veces también cuando ya considera que los linfocitos están en estado estable, los divide en los que disminuyen a menos de 0.48 y los que lo tienen en más de 0.48, ya sin prever el efecto de caída de los linfocitos por tratamientos previos, y persisten todos los pacientes con CD4 muy bajos, igual sin diferencias en el desenlace clínico. Y él concluye que monitorear las subpoblaciones de CD4 podría ser más útil y ser más relevante. Sin embargo, desafortunadamente en su estudio no nos da niveles de corte de los CD4 ni profundiza en el concepto. En este otro estudio sueco muy chiquito, a un año de tratamiento con fingolimod, observan la misma situación y además que los linfocitos T reguladores TREX se conservan un poco más en la sangre periférica e incluso aumentan después del año de tratamiento. Pero ellos relacionan que mantuvieron NEDA3 en su estudio aquellos pacientes que tenían menor proporción de T-helpers activados y de NK basales, y en cambio tenían más THs diferenciales, células de memoria efectorias, al inicio y después de un año de tratamiento. Pero son puntos de vista contradictorios. Aquí Paulicelli, con 119 pacientes igual tratados con fingolimod, nos señala en su estudio la hipótesis de que el aumento de CD3 y de CD8 y la disminución de natural killers probablemente pudieran hablar de un riesgo de recaída. En este estudio prospectivo español de 36 pacientes, se van a buscar qué características basales tenían los pacientes respondedores a fingolimod y encuentran que la determinación de RTE, que son las células emigrantes más recientes del timo, las más inmaduras, fue el mejor marcador para determinar la respuesta adecuada, cuando se encontró un menor porcentaje de él, que está desde la fase basal y que se mantiene durante el tratamiento, con la disminución del linaje de las células que están en la diapositiva. Obviamente, básicamente CD4. ¿Qué hay con el dimetilfumarato? Bueno, induce apoptosis de CD3, afectando más CD8 que CD4, también predice linfopenia, la cuenta basal de linfocitos, la edad y la velocidad de disminución según algunos autores, según algunos otros no. Hay una reducción media relativa al tercer mes hasta el 39%, pero nuevamente no hay relación con el efecto clínico radiológico. Hay actividad de la enfermedad en pacientes con aumento de monocitos según algunos autores. Hay estudios contradictorios que hablan de que la linfopenia 3 y 6 veces se puede ligar a una mejor respuesta por 2 años y medio. Sin embargo, estudios a 2 años vida real no lo validan, y en este estudio prospectivo de BOFA a 2 años en más de 1,000 pacientes no encuentran ninguna relación, solo muy ligera disminución de la tasa anual de recaída con los que tenían linfopenia con la P no significativa. Aquí está este estudio que fue hecho en la Universidad de Génova con pacientes tanto de fingolimod como de dimetilfumarato, y complementando un poco la pregunta que hicieron en el panel previo en este estudio, el número de modificadores previos y los niveles bajos de linfocitos basales fueron las únicas variables independientes que predijeron la linfopenia al año, y con fingolimod, ser mujer y LDCS. Pero el número de linfocitos no tuvo relación con mantener NEDA en ninguno de los casos. Hay muchos sesgos porque ellos mencionan que no hubo infecciones, pero los pacientes con linfopenia 3 y 4 fueron sucheados, así que ahí yo no lo tomaría tan en serio. El natalizumab pues realmente no produce linfopenia, pero les quiero mencionar este estudio muy interesante hecho a 2 años en 23 pacientes, donde casi la mitad conservan NEDA3 y todos ellos tienen una reducción relativa de CD4, pero en líquido cefalorraquídeo. Los pacientes que se mantuvieron sin actividad durante todo un año tenían disminución de la síntesis intratecal principalmente de IgM y los porcentajes muy bajos de células BCD5 y de plasmoblastos,
que virtualmente desaparecían en el líquido cefalorraquídeo durante el tratamiento. ¿Qué hay de los anti-CD20? Ustedes saben que CD20 se expresa en casi todas las células de memoria B, pre-B y de memoria y depleta la acción de T-helpers, pero no actúa sobre los plasmocitos. Su aplicación ocasiona prácticamente la extinción de todo el linaje B en sangre periférica y después de varios meses hay repoblación y se supone que es de tipo regulatorio aumentando T-Tregs. Hay una teoría ahí que les dejo de tarea, ya contestaremos en algún momento de nuestras vidas, si es posible que la siguiente infusión de estos medicamentos se pueda retrasar cuando las células B de memoria reemerjan. Ahorita vamos a ver qué dicen los autores. El ocrelizumab ya puntualmente tiene efectos muy importantes sobre inmunidad celular y humoral desde la primera infusión y va en aumento hasta la cuarta. Pero fíjense bien, disminuye primero la subpoblación de linfocitos B, C19 y CD20 y sí afecta la respuesta inmune aberrante mediada por CD8, pero los depleta mucho más lentamente y progresivamente en las demás, en las siguientes infusiones, por lo que los que están en contra de la teoría de retardar las infusiones arguyen que es posible que la modulación baja de los linfocitos CD8 se asocia a la probabilidad de la progresión de la EDSS y no apoyan este criterio. Sin embargo, en este otro estudio danés hecho en 165 pacientes en ocasión de la pandemia, se vio que el régimen personalizado con ocrelizumab, retrasando la siguiente infusión hasta que las células de memoria CD19 fueran mayores a 10, podía lograr, en lugar de 6 meses, irse a más de 34 semanas. Siguen a los pacientes del 15 de marzo al 1 de noviembre de 2020, no encuentran recaídas. Yo no estaría muy segura de los CDSS de su artículo porque no fueron muy cuidadosos en su medición, pero midieron neurofilamentos de cadena ligera sérica mensuales y permanecieron estables. Y solo 2 pacientes de 107 tuvieron actividad radiológica. Entonces tenemos estas dos teorías contrapunteándose. En un estudio prospectivo alemán se demostró, y ya se había demostrado en otros varios, que el ocrelizumab puede disminuir su efecto en aquellos pacientes que recibieron fingolimod previamente. En 280 pacientes estudiados en 2 centros alemanes que recibieron fingolimod antes de ocrelizumab, ya sea de primera instancia, de segunda o de tercera, notaron que en los 4 dominios de su derecha el paciente rindió peor. En las rayitas naranjas son los pacientes con fingolimod. En todos los dominios, cuando había usado fingolimod previo, tuvo peor respuesta frente al ocrelizumab, cuando menos hasta el mes 36. Y entonces aquí arguir que hubo factores de secuestro, pues ya es poco plausible que persistan las células plasmáticas, incluso aumentadas por el fingolimod, inmunes al uso del ocre es posible y una depresión incompleta. Pero lo que sí es muy importante es que en estos pacientes se midieron los niveles periféricos de CD19 y no fueron diferentes entre los respondedores y los no respondedores. En el alemtuzumab existe una potencial disminución de efecto igual si se utiliza después de fingolimod, sobre todo aquí sí cuando continúan secuestrados estos linfocitos patológicos y no hay resultados sólidos sobre si la medición de linfocitos en sangre periférica o la acción de las interleucinas 21 puedan ser biomarcadores de riesgo de recaída. Con la cladribina, aunque también induce depresión de linfocitos y reconstitución y mejoría de tolerancia y reducción de la infiltración al sistema nervioso, el único factor importante que se encontró en los estudios para prever una mayor eficacia fue el inicio en las etapas tempranas de la enfermedad. En conclusión, queridos colegas, no parece haber una relación ahorita con lo que sabemos entre la cuenta linfocitaria total en sangre y la eficacia de los medicamentos. El grado de linfopenia asociado a un determinado modificador de la enfermedad no parece ser predictivo de una buena respuesta clínica, ni parece haber relación entre su grado y la respuesta, así como un paciente puede tener linfopenia completamente independiente al uso del medicamento. Requerimos más estudios en vida real, con más número de pacientes para caracterizar mejor los potenciales cambios en la subpoblación de linfocitos, con la esperanza de quizá poder anticipar la respuesta a un determinado modificador de enfermedad y dilucidar seguramente más de un posible modo de acción de los tratamientos para podernos explicar
los cambios que presentan estos pacientes y que no son consistentes con la evolución de los mismos. Pero también es importante hacer accesibles los estudios de subpoblación de linfocitos en vida real. Existen muchos estudios con subpoblación de la subpoblación de la subpoblación de linfocitos de tipo experimental, que en la práctica clínica pues no los podemos realizar. Sin embargo, aunque llegáramos a ser capaces, tenemos que comprender que la pura medición de los linfocitos y sus subpoblaciones no puede ser aislada. Se requieren más biomarcadores, quizá machine learning también, pero sobre todo, como ya dijeron mis colegas, el buen juicio clínico. Y para llevar a casa se ha postulado pensar que es posible la disminución de efectividad de monoclonales o que el Izumab, Alemtuzumab y todos los monoclonales que tenemos en la lista después del uso de fingolimod. Los invitamos con todo cariño el año que entra a México, a Querétaro, del 22 al 25 de mayo para que celebren con nosotros el 11º Congreso MEXTRIMS. Muchísimas gracias.